Señor Ministro, señor Vicepresidente de Fomento, hace unos minutos estábamos recibiendo una cantidad de fotografías encima, muchos flashes se disparaban. Yo dije, bueno, qué popular me he vuelto, y era porque Miss Guatemala estaba a unos metros a distancia. Y efectivamente hay una gran distancia. Los datos y cifras que el señor ministro nos presentaba entre China y Guatemala. Un amigo chino me decía en alguna ocasión, mira, en mi provincia no tenemos nada y lo producimos todo. Ustedes tienen todo y no producen nada. ¿Qué les pasa? Bueno, le decía, tenemos algo que ustedes no tienen, la prensa, pero ya les llegará. Todo a su tiempo. Sí, cuesta mucho hacer ese gran esfuerzo que hace el empresariado cuando la comunicación pública hoy vuela por el mundo y toda es negativa. Cuando se habla y se pregunta, mire, ¿usted de dónde es en el exterior? Y uno dice, de Guatemala. La gente se persina. Pero qué pasa en Guatemala? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ustedes que viven en los árboles? ¿O qué es esa violencia desbordada? ¿Qué es esa situación de incompetencia? Y no es cierto. Esa es mi lucha. Esa es mi lucha, de decir, por favor, no trasladen eso al mundo. Hay países que hoy día, con esa ciencia y tecnología tan avanzada de la comunicación que vuela por el mundo sin que nosotros nos demos cuenta, hay países que han hecho acuerdos con su gobierno en limitar esa información que se traslada al mundo, que generalmente es distorsionada. Yo no digo que estamos perfectos, nunca lo hemos estado y probablemente nunca lo vamos a estar. Pero el esfuerzo que realizan los empresarios, los comerciantes, la gente de bien es enorme. Y con apachar un botón, una información que se traslada al mundo y se echa por tierra todo ese esfuerzo. Hace 2 años que amablemente me invitaron los miembros de la Cámara a estar en este podio. Yo creo que son masoquistas, no sé por qué me siguen invitando, pero la realidad es que les decía, miren, está muy bien, es un mercado emergente, pero tenemos que mejorar un poco esa relación importación-exportación. Y no hemos mejorado. Seguimos siendo 95% importadores y apenas un 5% exportadores. Nos tenemos que sentar con ellos. Podemos dar muchos pasos, yo puedo dar el primero. Aquí un directivo me decía, bueno, ¿y por qué no hermanamos Shanghái con la ciudad de Guatemala? Bueno, ¿dónde firmo? Sería un buen paso, sería un primer paso para abrir una compuerta de esa interrelación. Marco Polo, en tiempos remotos, descubrió la ruta de la seda, pero era un camino de doble vía. Eso era lo importante. Y ahí hicieron mucho dinero los venecianos. Obviamente también hubo grandes importaciones provenientes de aquel gran continente que se descubría. Pues bien, para nosotros es un momento de gran descubrimiento, pero tenemos que aprovechar. Tenemos una industria minusválida y mientras no se subsidie la energía eléctrica, lo va a seguir siendo. Hay que subsidiar la energía eléctrica para que exista la posibilidad de emerger de la industria, porque si no, esa industria está compitiendo en situación sumamente desfavorable. Tenemos que traerlos. Yo le contaba al señor vicepresidente, ¿saben? La piedra que yo puse enfrente, en la 8ª calle, enfrente del Parque Central y la 5ª Avenida, ¿saben de dónde vino? De la China, a mitad de precio.
de lo que yo lo podía comprar aquí en el Oriente. Y venía perfectamente bien cortada, porque la venían cortando en el barco con láser. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué no podemos enviar algo hacia allá? Dicen, bueno, es que no hay ingenio creativo en nuestros industriales, en nuestros exportadores. Claro que hay. Lo que pasa es que nosotros mismos les ponemos limitaciones para poderlo hacer. Ese es el absurdo. Nosotros mismos nos amarramos las manos para poder ser competitivos. Y el final de la recomendación es esa relación inminente y necesaria entre Guatemala, Salvador y Honduras, ese triángulo norte, que sin eso no vamos a tener mucha voz de expresión. Es esencial para el futuro. En todo caso, muchísimas gracias nuevamente por esta amable invitación.